y lucha contra el... No sé qué me ha aparecido aquí en pantalla. Vamos a grabar la charla okay. Y después la colocaremos en el canal de YouTube vale, del despacho. Vale, bueno, pues tenemos este proyecto de ley de medidas de prevención, lucha contra el fraude, da transposición a una directiva comunitaria, la 1164, conocida por su acrónimo el ATAD, y inicialmente tenía como principal objetivo introducir, digamos, una norma general antiabuso con un nuevo régimen de transparencia fiscal, el tratamiento de las denominadas asimetrías híbridas, limitación en la deducibilidad de los intereses y una nueva regulación de la llamada imposición de salida, el exit tax, del que hablaremos después. Este era un poquito el planteamiento inicial, pero al final el proyecto solo transpone lo que es el nuevo régimen de transparencia fiscal y el exit tax. Pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y como siempre es un buen momento para subir impuestos, pues han planteado aquí toda una serie de modificaciones sustantivas en prácticamente todas las figuras impositivas del sistema tributario español. Nos han tocado sociedades, patrimonio, rentas, sucesiones y donaciones, IVA, IGIC, en fin, normativa catastral, IAE, han tocado hasta la ley de pagos en efectivo y luego la ley general tributaria, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en esta sesión de hoy. En fin, no han dejado títere con cabeza y bueno, en mi humilde opinión, que soy un criticón despiadado y no me callo ni debajo del agua, yo tampoco acostumbro a dejar títere con cabeza. Yo lo primero que quiero hacer es calificar esta iniciativa antifraude, como ya hice en su día, como de auténtico fraude en sí misma. Paradójico que pueda parecer, porque si bien es cierto que se han planteado algunas cuestiones de tipo antielusivo, lo que se está planteando aquí en realidad es una subida impositiva encubierta e incluso me atrevería a decir que están planteando una especie de contraprogramación a criterios y a posicionamientos que se habían mantenido por parte del Tribunal Supremo. Luego haremos referencia a alguno de ellos, ¿vale? Es posible que todavía se puedan plantear algunos cambios, enmiendas, sobre todo en materia de no residentes, donde parece que no acaba de cuajar, de haber un consenso. Quizás también en otras cuestiones. De hecho, recientemente el PSOE planteó una modificación, mantener la exención en la tributación del IRPF durante los 5 años posteriores a la celebración de un pacto sucesorio. Pero bueno, en lo concerniente a la Ley General Tributaria que hoy trataremos, yo creo que aquí el pescado está vendido y que no se van a plantear modificaciones respecto al texto jurídico que hoy conocemos, ¿vale? También hubo recientemente, no sé si habrán escuchado o leído en prensa, una modificación de última hora en el IVA de las peluquerías que iba a pasar a tipo reducido y que finalmente pues quedará grabada por el tipo general en IVA. Y bueno, aquí les presento unas slides con los contenidos que yo he considerado más relevantes, hay más cositas, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier cuestión que quieran plantear, como ya decía... ¿Enviado el link? ¿Lo estáis ya? No. ¿Dónde está? Eso es... Vale. Pues cualquier cuestión intentaremos dar respuesta inmediata y si no la conocemos, pues la averiguaremos y contestaremos a la mayor brevedad. En la primera slide hablo de los artículos 13 y 26.2. Yo voy a ir siguiendo los artículos de la ley que se modifican, ¿vale? Para llevar un orden pedagógico en la presentación y porque, bueno, aunque pueda resultar un tanto antipático aludir a los artículos, al final son los preceptos legales que los asesores fiscales pues tenemos que conocer, nos guste o no. Entonces, bueno, en el artículo 3 de la Ley General Tributaria lo que se está planteando es una prohibición expresa, exprofesa, para introducir mecanismos de amnistía fiscal, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto debemos tomarnos esto en serio o realmente se trata
de un acto estético y cuando proceda pues vuelvan a modificar la ley para volver un poco a las andadas. Y esto de la amnistía, ¿vale? Que es una especie de Black Friday tributario que han aplicado todos los gobiernos de turno, de todos los colores. Vivimos tiempos convulsos y ahora se hace política con todo. Pero bueno, yo entiendo que esto no es una cuestión política, esto obedece a una cuestión estrictamente económica, ¿eh? Poderoso caballero don dinero. Y bueno, bajo mi punto de vista, es uno de los mayores contrasentidos, si no el mayor, de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿eh? Porque esto de la amnistía fiscal pulveriza, ¿eh? Revienta el artículo 31 de la por los aires, ¿vale? Porque ese cuento chino de que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en función de nuestra capacidad contributiva, pues bueno, yo creo que aquí se les olvidó poner una coletilla final, ¿no? Con la excepción de los grandes defraudadores a un módico precio, ¿vale? Cuando el gobierno de turno pues así lo establezca, siempre motivado por las necesidades presupuestarias. Pero bueno, sobre esta atrocidad, que yo creo no se le ocurre ni a los piratas del Caribe, pues tenemos aquí ahora esta especie de desideratum con una declaración de intenciones que, como digo, pues bueno, aunque no garantice nada a largo plazo, yo celebro que así sea y que dure in eternum, ¿eh? No sé si se pueden imaginar ustedes por un momento que se planteara también por un módico precio una amnistía penal a Vox Populi, por ejemplo, todos aquellos que hayan cometido un delito de conocer y salir incólumes, pues bueno, para mí, salvando las distancias, lógicamente, es lo mismo, es un dislate absoluto. Así que a mí me parece muy bien que en la Ley General Tributaria, además de introducir disparates, que los tiene y muchos, pues de vez en cuando también intente evitarlos, ¿vale? Y esto es lo que se va a producir ahora con este artículo 3, ¿vale? Introduciendo la prohibición expresa de amnistías fiscales. La segunda cuestión que se plantea es la creación del régimen de devengo de intereses de demora, ¿vale? En el artículo 26.2, letra F de la Ley General Tributaria, que se cita aquí en la slide. Bueno, se ha discutido mucho sobre determinadas situaciones que ahora se van a precisar en la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un sujeto pasivo de IVA presenta una declaración con resultado a devolver de 100 euros y resulta que transcurrido un tiempo y de forma extemporánea presenta una complementaria de 150 porque aprecia un error en esa declaración inicial, se ha reducido un error y en lugar de devolver 100, pues salía a pagar 50, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre en esta situación? ¿Se debe aplicar el recargo de extemporaneidad sobre los 50? ¿Se debe aplicar sobre los 150? ¿Qué ocurre con los intereses de demora? Bueno, el TEAC aquí se había pronunciado en el 2014, en la resolución esta que les cito, refrendando criterios anteriores, donde explicaban un poco que el recargo de extemporaneidad opera sobre los 50. Pero en lo que es el cómputo de intereses de demora, aquí sí que se tenía en cuenta los 150 y no solo los 50 de la diferencia que citaba en el ejemplo, ¿no? Y bueno, esto puede parecer una obviedad, no lo es. Esto ha dado lugar a muchas controversias judiciales en varios TSJs, incluso en la propia Audiencia Nacional. Bueno, pues ahora quedará bien clarito, negro sobre blanco, este criterio de devengo de intereses en la ley, ¿vale? Respecto al artículo 27, se plantean aquí novedades de gran calado, ¿vale? En el régimen de recargos de extemporaneidad sin requerimiento previo, el sistema que conocemos es, como sabemos, plantea un recargo del 5% si el impuesto lo presentamos dentro del plazo establecido de liquidación, del 10 si se presenta transcurridos 6 meses y del 15 si se presenta en los 12 siguientes, ¿no? A partir del año, pues el recargo se convierte casi por arte de magia, ¿no? En ese 20% que tenemos ahora, al que se añaden intereses de demora. Bueno, pues estos recargos de extemporaneidad, que no debemos confundir nunca con los ejecutivos,
Hoy por hoy se pueden reducir en un 25% si se realiza el ingreso del mismo en el periodo voluntario o en los plazos del acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que se haya podido conceder. Y ahora la modificación que se está planteando aquí pasa por implementar un sistema creciente, gradual, de un 1% por cada mes de retraso, sin intereses hasta los 12 meses. Y a partir del mes 12, a partir del año, el recargo pasará a ser del 15% más los intereses de demora. Con lo cual, aquí tenemos una rebajita de 5 puntos porcentuales de ese tipo máximo y además se plantea una excepción a aquellos contribuyentes que presenten una declaración complementaria de forma extemporánea siguiendo la agencia tributaria del mismo concepto tributario y en circunstancias análogas o en circunstancias concurrentes, ¿no? En periodos anteriores. Es decir, si a mí la agencia tributaria me plantea una determinada liquidación y yo lo que hago es presentar una liquidación complementaria en los periodos siguientes, adaptándome a ese criterio que se ha fijado por parte de la administración tributaria, pues bueno, en ese caso no se va a devengar ese recargo de extemporaneidad, pero siempre que se condiciones simultáneas que son un tanto leoninas, ¿vale? La primera es que esas complementarias o extemporáneas se tienen que presentar dentro de los 6 meses posteriores a la notificación de la liquidación practicada por la agencia tributaria, ¿vale? En los 6 meses siguientes, a muy tardar, ¿vale? Y la segunda es que ese acuerdo de liquidación no haya sido merecedor de sanción. Yo creo que aquí esto ya es mucho pedir, ¿vale? Entonces, bueno, pues si se cumplen estas dos cuestiones, estas dos condiciones simultáneamente, pues se va a excepcionar al contribuyente para que pague ese recargo, ¿vale? Esta previsión legal que se incorpora ahora en la ley de no girar recargos en autoliquidaciones cuando sean, como digo, consecuencia directa de liquidaciones que haya dictado la propia administración tributaria y que no hayan sido merecedoras de sanción. Esto no es un concepto nuevo, ¿vale? Esto de alguna manera ya lo recogía una reciente resolución del TEAC que les indico aquí, el 20 de abril del 2021, que suponía un cambio de criterio respecto a otras anteriores que también cito aquí en la slide, ¿vale? Y también había una sentencia célebre, conocida, del Tribunal Supremo del 23 de noviembre del 2020, que se pronunciaba en exactamente los mismos términos, ¿vale? Bueno, pues todo esto un poco ahora se recoge en la Ley General Tributaria. Y entonces, bueno, ahora pasamos a la siguiente slide, que es el artículo 29. Aquí, bueno, el proyecto de ley añade una nueva letra J en el apartado 2, en el ordenal segundo de este artículo 29, que queda redactado de una forma singular. Les cito textualmente. Aquí nos dicen que tendremos obligación por parte de los productores, comercializadores y usuarios de que los bienes y programas informáticos electrónicos que soporten procesos contables, de facturación o de gestión o que desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, me cuesta hasta pronunciarlo, inalterabilidad de los registros sin interpolaciones, omisiones, alteraciones, en fin. ¿Vale? Nos obligan de alguna manera a que todas estas instalaciones o aplicaciones informáticas queden debidamente certificadas y utilicen unos formatos adecuados que garanticen su legibilidad en estos términos que les he leído, ¿vale? Ya el propio proyecto de ley prevé un desarrollo reglamentario donde, bueno, encontraremos una concreción, entiendo yo que necesaria, que habrá que hacer
de cómo debemos adaptar nuestras aplicaciones informáticas. Bueno, yo, a mi modo de ver, todo esto es muy invasivo, es intervencionismo tributario en estado puro y cristalino, ¿eh? Al final, como sigamos en esta línea, los actuarios se van a acabar metiendo en la cama a dormir por las noches con nosotros, porque claro, aquí nos van a decir qué tenemos que hacer, cómo se tienen que adaptar estos programas informáticos y qué pasa cuando la agencia tributaria nos pide una cosa y hacemos caso omiso, pues que nos sancionan. Y en este caso se ha previsto un tipo infractor en el artículo 201 bis, ¿vale? Y este es un tipo infractor que va a hacer referencia a producción y comercialización como a la tenencia, al uso de estos sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones técnicas que se exijan en esta normativa, ¿vale? Entonces, en el texto este que se ha planteado del artículo 201 bis, pues bueno, van a contemplar, y también les cito textualmente, constituye infracción tributaria, por un lado, la fabricación, producción y comercialización de sistemas que permitan llevar contabilidades distintas, reflejar de forma total o parcial anotaciones de transacciones que se realicen, que permitan registrar transacciones distintas a las anotaciones que se hayan realizado, que permitan alterar las ya registradas y que en definitiva, pues bueno, otra letra E, que no cumplan las especificaciones técnicas y que no estén certificados debidamente, estando obligados a ello por la disposición que reglamentariamente se pueda desarrollar a tal efecto. Entonces, pues vemos por un lado que hay, digamos, dos patas en este tipo infractor. Por un lado, a los que hagan, comercialicen y distribuyen estas aplicaciones informáticas, y también va a constituir infracción tributaria la tenencia indebida de los usuarios de estos sistemas o programas electrónicos, informáticos, que no se ajusten a lo que se establece en este nuevo artículo 29.2, letra J de este proyecto de ley, ¿vale? Esto no es ninguna broma, aquí se ha previsto para los comercializadores una sanción con una multa pecuniaria nada desdeñable de 150.000 eurazos por cada ejercicio económico en el que se hayan producido ventas y por cada tipo distinto de sistema o de programa informático o electrónico, ¿vale? Y en cuanto a la infracción para los usuarios, la sanción prevista pues prevé una multa también económica, pecuniaria, fija de 50.000 euros por cada ejercicio, es decir que bueno, esto no es una broma, pues si lo es, desde luego es de mal gusto porque son cuantías, como ven, bastante considerables, ¿vale? Entonces, en la siguiente slide, artículos 31 y 32 de la Ley General Tributaria. Bueno, lo que se está planteando aquí es que no se compute a efectos del cálculo, perdón un segundo, que alguien, vale, nada, disculpe. Aquí lo que se plantea es que no compute a efectos del cálculo de intereses todos de devolución, por ejemplo, dentro de lo que puede ser el seno de un procedimiento inspector, que no compute en el cálculo de intereses aquellos casos de extensiones de plazos o posibles dilaciones que no sean imputables a la administración tributaria, ¿vale? Básicamente aquí recordemos que hay dos supuestos técnicos de ampliación de plazos dentro del procedimiento inspector, están previstos en el 150, puntos 4 y 5. El punto 4 es aquel supuesto técnico en el cual pues, un obligado tributario puede solicitar siempre previa apertura del trámite de audiencia un periodo de gracia en el cual la inspección no puede efectuar, no va a poder efectuar actuaciones contra o con el obligado tributario y quedará suspendido o congelado el plazo para atender, entre otras cuestiones, los requerimientos. Estos periodos, dice la ley actual, que no puede exceder en
un plazo de 60 días naturales para todo el procedimiento, y esto supone una extensión, una ampliación del plazo máximo de duración, que como saben es de 18 meses con carácter general y de 27 meses en algunos casos especiales, ¿no? Cuando cumplamos los criterios para auditar las cuentas anuales, o bien cuando formemos un grupo fiscal a efectos del impuesto sobre sociedades o un grupito de estos tan graciosos de IVA. Ya ven ustedes que los grupos fiscales no todo lo que tienen es bueno, ¿vale? Porque en este caso, cuando tenemos un grupo, pues el plazo del procedimiento de inspección es de 27, es más largo, ¿vale? Cuando tenemos la obligación de auditar, recordemos, cuando durante 2 años consecutivos cumplimos 2 de 3 condiciones, el activo supera 2.850.000, la cifra neta de negocio 5.700 y trabajadores número de 50. Cuando rebasamos 2 de estas 3 condiciones consecutivos, estamos obligados a auditar cuentas y en consecuencia también estaremos sometidos a este plazo ampliado de 27 meses en los procedimientos de inspección. Y luego el otro supuesto técnico de ampliación del apartado quinto, artículo 150, hace referencia cuando en el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario pues pone de manifiesto que no tiene o no va a aportar la información que le ha sido requerida o no la va a aportar de forma íntegra en el plazo que se le haya concedido, siempre que sea un tercer requerimiento y siempre que esa aportación se produzca posteriormente a los, digamos, al 9º mes, al plazo de duración máxima en el procedimiento de un periodo de 9 meses. Es decir, si transcurridos 9 meses del propio procedimiento y han reiterado por tercera vez un requerimiento de documentación, yo no la aporto o lo hago de forma incompleta, se produce, entra, digamos, opera este supuesto adicional de ampliación, que puede ser de 3 meses o de 6 cuando dicha aportación se efectúa después de formalizadas las actas, ¿vale? Son estos 2 supuestos de ampliación. Bueno, en definitiva, ¿qué pasa con todo esto? Pues que cuando se produzca, esto no se va a tener en consideración a los efectos del cómputo de demora. Esto no lo decía la norma, y sobre esta cuestión pues también había aquí un rifirrafe, los típicos vaivenes jurisprudenciales, y aquí pues bueno, era un tema controvertido porque habían criterios dispares, con lo cual ahora lo va a incorporar la nueva Ley General Tributaria. En las siguientes slides, artículos 47 y 81. Bueno, para evitar diabluras que todos los despachos menos GCE han hecho, o por lo menos han pensado en algún momento plantear suspensiones con otras garantías o en supuestos de dispensa de garantías con fines meramente dilatorios, ¿vale? Para ganar tiempo y por ende dinero, o porque al final obedezca a una estrategia procesal determinada de dilatar Bueno, pues cuando esto se produzca y además existan indicios verosímiles de que el cobro de la deuda tributaria pues se puede ir al traste, se podrán plantear medidas de carácter, medidas cautelares, ¿vale? Esto es lo que en síntesis vienen a plantear en estos artículos 47 y 81. Más cositas. En el artículo 95 bis de la ley, en cuanto a la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante tributarias, los Marios Condes, los Ancelottis y demás agraciados. Bueno, aquí lo que teníamos hasta ahora era un límite de 1 millón de euros, que ahora pasará, se reduce a 600.000.
y que también va a incluir tanto deudas principales como sanciones, ¿vale? Entonces, aquí, como ven en la slide, se van a incluir también a deudores principales y a solidarios. Se va a aclarar una cuestión que no estaba clara, ¿vale? Y es el periodo en el cual se debe considerar transgredido a efectos del pago de la deuda tributaria para proceder a la inclusión en esta lista de deudores. Ahora se aclara que este plazo tiene que ser el plazo inicial voluntario sin que se pueda ver ampliado pues, por posibles ampliaciones o vericuetos que se puedan plantear o vicisitudes que pueda atravesar la propia deuda tributaria. De modo y manera que transcurrido ese primer plazo voluntario se entenderá expirado el plazo a efectos de la inclusión en este listado de morosos. Y luego también se va a incluir una posibilidad que hasta ahora no existía, que me parece muy razonable, y es que, pues bueno, antes, ¿qué pasaba? Si yo a 31 de diciembre estaba incluido en esta lista, donde aparecía a Vox Populi mi nombre, ¿no? Como moroso de la Hacienda Pública, y el día 1 de enero efectuaba el pago, pues hasta que no llegaba el 31 de diciembre del año siguiente, no se podía dar de baja, digamos, en ese censo, en ese listado, esa persona que ya había pagado la deuda. Entonces, bueno, pues esto ahora se va a modificar para que cuando se haya producido este pago, pues se pueda efectuar la alegación correspondiente, se pueda comunicar dicha circunstancia a los efectos de que se excluya a ese contribuyente, a esa persona, ¿no? A ese obligado tributario del listado. Y bueno, aquí a pie de slide les refiero una sentencia que me ha parecido interesante, un poco farragosa, pero bueno. Aquí la Audiencia Nacional en septiembre del 2020 lo que nos dijo es que se descartan vicios de inconstitucionalidad en este listado de morosos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, podrá vulnerar el derecho al honor, la intimidad, la privacidad, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero por lo visto nunca será inconstitucional, o por lo menos en opinión de la Audiencia Nacional, ¿vale? Y este es un poco el tema que nos plantean en el proyecto de ley, ¿vale? En el 95 bis de la General Tributaria. En la siguiente slide vemos que se incorpora un nuevo supuesto comento, para mí es poco operativo, poco funcional, poco relevante en definitiva, que es de suspensión de plazo de actuaciones, también en el procedimiento inspector, en el artículo 150.3, nueva letra F, en aquellos casos puntuales donde se exija o requiera la cooperación entre diferentes administraciones tributarias del Estado y las forales, ¿vale? Bueno, aquí tienen este nuevo supuesto de ampliación de plazos, ¿vale? En cuanto a los artículos 157 y 161, en cuestiones de cierta relevancia, ya era hora, ¿vale? Que, bueno, en fin, se plantearán cosas con raciocinio, con sentido común, porque ahora mismo el itinerario procedimental en actas A02, en disconformidad o cuando no se firman, que tienen el mismo efecto que la disconformidad, lo que se está haciendo es acompañar el acta con un informe adicional del actuario donde expone los fundamentos de derecho que han dado lugar, digamos, la propuesta de regularización tributaria, lo cual no deja de ser, a mi modo de ver, pues una pérdida absoluta de tiempo y de recursos públicos, porque esos argumentos que se esgrimen en ese informe adicional, lo normal y más tratándose de un acta en disconformidad, es que ya se recojan expresamente en la propia acta. Entonces, después de todo esto, una vez hecho esto, se despliega un plazo adicional de 15 días desde la fecha del acta para formular alegaciones y antes de dictar el acuerdo definitivo o el acto de liquidación,
El órgano competente pues, puede practicar actuaciones complementarias para al final pues, bueno, notificar al interesado que es la meta final, ¿no? El objetivo final. Entonces, bueno, aquí el cambio que se plantea y que se avecina es el referente a la supresión de este informe del actuario que acompaña el acta. Es decir, una redundancia innecesaria que se suprime, yo entiendo que un poco en atención a ese principio rector de economía procesal que debería idealmente regir todos los ámbitos de aplicación de los tributos, ¿no? A mí, si me permiten, personalmente, me hace un poco de gracia este aforismo, ¿no?, de la economía procesal de los funcionarios que deberían aplicar en la gestión de la cosa pública. Todos los profesionales del ámbito tributario sabemos que, por desgracia, esto está muy lejos de la realidad, más que lejos está en las antípodas, ¿no? Un funcionario público que aprueba unas oposiciones, espero que no haya nadie conectado, ¿vale?, que aprueba unas oposiciones que le habilitan para ostentar un puesto vitalicio en la administración, que nada ni nadie le va a cuestionar, pase lo que pase, caiga quien caiga, lo haga bien, lo haga mal o lo haga regular. Pueden, fíjense, hasta prevaricar impunemente, porque para mí esa práctica habitual de presentar dos propuestas de liquidación a un mismo contribuyente que versan sobre unos mismos hechos y antecedentes, una de ellas si se firma en conformidad y la otra si se firma en disconformidad. Bueno, pues para mí esto en mi pueblo se llama prevaricar. De la misma manera que plantear una regularización tributaria a sabiendas de que es contraria a derecho, esto es prevaricar. Y mientras todo esto sigue así, pues bueno, esto de la economía procesal es una ensoñación quimérica de los que viven en el mundo de Walt Disney, ¿vale? Que hay muchos, que hablan y aducen incluso en alegaciones estas cuestiones que deberían de ser, pero que lamentablemente pues están a años luz de la praxis habitual que nos encontramos en el día a día con la agencia tributaria. Bueno, y en cuanto al artículo 161.2 de esta misma slide, ¿vale?, la LGT, la Ley General Tributaria, lo que plantea en esta línea es lo que un poco el Tribunal Económico Administrativo Central. ¿Qué había dicho? Pues bueno, en la resolución que les cito abajo, en la de la slide, la 3698/2015, ¿vale?, de septiembre del 17, aquí lo que decía es que no puede entenderse que una solicitud de compensación que se haya presentado después de haber denegado previamente la solicitud de aplazamiento, ¿vale?, solicitud de aplazamiento que una vez denegada pues ya ha abierto ese plazo voluntario del 62.2 de la Ley General Tributaria, tenga de alguna manera efectos suspensivos del procedimiento recaudatorio. Es decir, lo que quiero decir es, si yo presento una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, me dicen que no, ¿vale? Me dicen que no, y en función de si recibo la notificación la primera quincena o la segunda quincena, pues se extiende el periodo voluntario de pago al 20 del mes siguiente o al 5 del posterior, pues después de que me digan esto, yo no puedo solicitar una compensación. Y si lo hago, esa solicitud no va a impedir el inicio del periodo ejecutivo, es decir, no tendrá nuevos efectos suspensivos. Y esto que ya dijo el TEA que es lo que se va a plantear en la Ley General Tributaria. Este criterio, como digo, ya había sido reiterado y por lo tanto pues, constituye doctrina vinculante a los efectos del 239 de la ley. Las resoluciones que cito aquí abajo y que están sombreadas en amarillo, no las van a encontrar publicadas en DICTEAC. Esto nos dimos cuenta, un compañero y yo, no las han publicado. Entonces, bueno, si alguien tuviera la curiosidad intelectual de leerlas, las podemos facilitar, ¿vale? Aunque bueno, ahora todo esto pues, va a quedar un poco vacío de contenido porque lo incorporará la Ley General Tributaria.
¿Vale? Entonces, más cositas, más madera que es la guerra, artículos 175.1 y 181. ¿Eh? Voy de dos en dos, como en la mili. ¿Eh? En el 175.1, ¿qué nos dice? Cuando se deriva responsabilidad solidaria, lo que se plantea es que lo que se haya seguido con el deudor principal, que un eventual aplazamiento, suspensión o lo que fuere, solo afecta al deudor principal y no se va a extrapolar, no se extienden los efectos ni se van a trasladar al posible responsable solidario. Es decir, los efectos en fase de recaudación van a afectar estricto sensu al obligado tributario que haya instado sus efectos, ¿vale? Con lo cual no se va a, digamos, a extrapolar en esa herencia genética, ¿vale? Que se pueda derivar a posibles deudores solidarios o subsidiarios. Y en cuanto al artículo 181 de la Ley General Tributaria, bueno, su redacción actual, aquí, si la leen ustedes, yo pues la tengo aquí, les cito, a nivel de infractores, la redacción actual de la ley enumeraba, daba una relación cerrada, tasada, de sujetos infractores a los contribuyentes, sustitutos, retenedores, obligados a practicar ingresos a cuenta, obligados a obligaciones tributarias de carácter formal, la entidad representante del grupo fiscal en el régimen de consolidación fiscal del impuesto sobre sociedades, entidades que estén obligadas a atribuir rentas, el representante legal de sujetos obligados que carezcan de capacidad de obra, esto referido evidentemente al orden tributario, y luego los obligados tributarios en cuanto a lo que, en lo que respecta a la normativa sobre asistencia mutua. Esto es un poco lo que recoge la dicción literal que existe hoy, que conocemos hoy en este artículo 181, ¿vale? Donde aquí, pues como hemos visto, recoge a una serie de sujetos infractores, entre los cuales está la entidad dominante del régimen de consolidación fiscal, pero fíjense que nada dice de la entidad dominante en grupos de IVA, ¿vale? Aquí siempre ha habido un trato inicuo, discriminatorio, ¿no? Porque en el impuesto sobre sociedades el sujeto pasivo es el grupo, que es el único que de alguna manera ostenta la condición de contribuyente en el impuesto. En grupos de IVA esto no es así y las entidades que integran el grupo conservan esa condición de sujetos pasivos, que no se traslada al grupo. Entonces, ¿qué se hace ahora? Pues se incluye dentro de esta lista de sujetos infractores a la dominante en grupos de IVA, que hasta ahora ni estaba ni se le esperaba, ¿vale? Y bueno, esta es esencialmente la modificación que se ha planteado en este artículo 181, ¿vale? Entonces, en el 188, siguiente slide, ¿qué tenemos aquí? Aquí se plantea un tema suculento, ¿vale? Respecto a esa coacción legal, si quieren, que se plantean en las actas de inconformidad, ¿vale? Es decir, si usted me da la razón y me acepta pulpo como animal de compañía y firmamos en conformidad las actas y los acuerdos de liquidación, pues entonces yo lo que hago es le ofrezco un descuento por buen contribuyente y nos olvidamos del tema, ¿vale? Esto que está a la orden del día y que muchas veces pues, nos hace abandonar la vía del litigio, y no porque no tengamos razón, sino porque a veces impera una cuestión de mera de coste de oportunidad, ¿vale? Entonces tenemos que decirle al cliente, pues mira, tiene usted toda la razón, no le falta razón, pero es que por los números que se están planteando, pues no le merece la pena que pasemos a que hagamos todo el periplo con los gastos y con el tiempo que yo pueda comportar. Bueno, pues actualmente en las actas con acuerdo son aquellas cuya propuesta de regularización incorpora
conceptos jurídicos indeterminados, conceptos que de alguna manera requieren estimaciones o mediaciones que no permiten tener una cuantificación cierta, ¿vale? En que podamos precisar con absoluta certeza de lo que es la obligación tributaria principal. Entonces, para este tipo de actas, que tienen una reducción por conformidad hoy día del 50%, pues va a pasar al 65%, ¿vale? Muchas veces nos plantean en procedimientos, quiero una de estas, ¿no? Quiero unas actas con acuerdo. Bueno, esto no, aquí no hay economía de opción, esto no es algo potestativo, esto es algo que está a discreción de los propios inspectores cuando teóricamente concurran estas circunstancias habilitantes o definitorias que establece la propia ley, ¿vale? La reducción del 30% en conformidad para el resto de actas se va a mantener en el 30%, ¿vale? Con lo cual solo aumenta en conformidad las de acuerdo, que son poquitas. Estas reducciones de conformidad conviene recordar que solo aplican en aquellos supuestos de infracción tributaria que, ojo con esto, supongan un perjuicio económico para la hacienda pública, ¿vale? Son aquellos supuestos que están previstos en los artículos 191 a 197, ambos incluidos. Para el 198 siguiente, es decir, aquellos casos en los cuales yo presento fuera de plazo una autoliquidación sin cuota, ¿vale? O una declaración informativa o resúmenes anuales, ¿vale? Que no suponen un perjuicio económico, pues esta reducción de conformidad no actúa, ni siquiera me la piden, ¿vale? Aquí, como mucho, voy a poder pedir una reducción, pero nunca en conformidad, ¿vale? Que esto es otra de las cuestiones que nos solemos encontrar en el despacho, ¿vale? Entonces, respecto a la reducción por pronto pago del 188.3, una vez aplicada la anterior, la reducción por conformidad, es decir, si yo cojo y efectúo el ingreso total del importe de la sanción en su periodo voluntario de pago y siempre que no presente recurso o reclamación ni contra la liquidación ni contra la sanción, ¿vale? Bueno, pues hasta ahora aplicaba adicional a la de conformidad del 25% y ahora esto pasará al 40%. ¿Vale? Esta también va a actuar, va a aumentar del 25 al 40. Y este es un poco pues, el contenido esencial o la modificación que se ha planteado aquí en el 188, relevante. Aquí en la próxima slide me ha parecido interesante también traer a colación esta resolución reciente del Central de febrero del 21 en unificación de criterio, donde el TEAC, aquí ven en la slide, pues bueno, a pesar de que el artículo 188.3 dice textualmente que la reducción solo puede aplicar cuando se realice el ingreso total del importe en plazo voluntario o bien en caso de aplazamiento o fraccionamiento que se hubieran concedido con garantía de aval o certificado del seguro de caución, ¿vale? Es decir, hace referencia ex proceso a esta situación. Bueno, pues a pesar de este contenido literal, aquí el TEAC llega un poco a la conclusión de que la reducción también opera cuando dicho aplazamiento se haya planteado o solicitado con dispensa de garantías. Bueno, interesante, aquí lo tienen, por si lo quieren curiosear, ¿vale? Bueno, y en la nueva diapositiva, aquí respecto al inicio del procedimiento sancionador, actualmente, como saben, el plazo previsto en el 209.2 de la Ley General Tributaria es de 3 meses. Bueno, pues ahora se convierte por arte de magia en 6 meses con esta modificación, lo cual será un nuevo balón de oxígeno a la administración tributaria de 3 meses más para que puedan incoar expedientes sancionadores por doquier. Es decir, que no tienen bastante con el doble de tiro, ahora pues tendrán esta ampliación de plazo para poder interponer sanciones con
con paz y armonía. Y esto es un poco lo que se recoge en el 209.2. Esencialmente, todo esto hay algunos dispositivos transitorios que se han previsto en la ley, pero bueno, un poco que yo les quiero remitir es esta. Este es el concepto central. Pues en lo que respecta al artículo 233, que refiere a la suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía administrativa, aquí, bueno, es curioso porque se introduce la posibilidad de inadmitir, es decir, de inadmitir las solicitudes de suspensión por parte de los tribunales económico-administrativos. Pero aquí hasta ahora lo que teníamos era una extraordinaria sentencia que tengo por aquí, sí, del 2017, de diciembre del 17 del Tribunal Supremo, ¿vale? Está citada a pie de slide del ponente Joaquín Huelín, es una joya de este brillante ex magistrado. Actualmente, bueno, se pasó al lado oscuro, actualmente está como socio de Cuatro Casas. Tiene un talento extraordinario. Aquí nos decía en esta sentencia que cuando se solicitaba en vía económico-administrativa la suspensión de la ejecución del acto reclamado, ¿vale?, sin presentación de garantías o con dispensa parcial, no debía inadmitir ni tampoco abrir una pieza adicional o un incidente de subsanación, sino que lo que teníamos que hacer era admitir a trámite la solicitud de suspensión y, en todo caso, desestimarla en cuanto al fondo jurídico, ¿vale? Era una magnífica sentencia que iba en sentido contrario a lo que ahora se pretende con esta modificación legislativa, que habilitará a estos cuasi tribunales a inadmitir y hacer oídos sordos a las solicitudes de suspensión cuando no se cumplan los requisitos pertinentes. Así que bueno, fue bonito mientras duró. Y bueno, aprovechando nuevamente que el Pisuerga pasa, también se otorga aquí rango legal a la posibilidad de que la administración pueda continuar con su actuación en aquellos supuestos en los cuales la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, dentro de este offering global que ofrece el propio artículo 233. Cuestión esta también muy controvertida y que había sido objeto de numerosas contratiempos y desavenencias, ¿vale? Y bueno, finalmente, en cuanto al tema, el legislador aquí parece que se empieza a tomar un poquito más en serio este tema de las monedas virtuales. Incorpora un nuevo ítem, la letra D del apartado 1 de esta disposición maldita adicional 18ª de la Ley General Tributaria, en la que se establece la obligación de información a efectos de este modelo satánico 720 sobre la obligación de información de bienes situados en el extranjero, que va a afectar a las monedas virtuales en el extranjero de las que pues, el obligado tributario pueda ser titular, o respecto de aquellas en las cuales pueda tener, sea de beneficiario, autorizado, o que de alguna forma tenga una vinculación, pueda ostentar el más mínimo resquicio de poder de disposición sobre esta cosa extraña de las monedas virtuales, ¿vale? ¿Y qué pasa si incumplimos esto? Una obligación tributaria, cuando hacemos caso omiso, pues lo de siempre, ¿eh? Galletitas María a repartir para todo el mundo, sanción al canto, consistente fija de 5.000 euros por cada dato, conjunto de datos, les leo textualmente, que van referidos a cada moneda virtual que hubiera debido incluirse en la declaración o hubiera sido aportada de forma incorrecta, inexacta o falsa, siempre con el mínimo de estos 10.000 eurazos. Ojo al dato, ¿eh? Así que si no nos gustaba la sopa del caldero, pues tome usted dos cazos, porque ahora tenemos nuevamente este supuesto de infracción, que también va a actuar para los extemporáneos, ¿no? Cuando llegamos tarde a la fiesta, presentamos
de forma tardía esta declaración, pues en este caso para las monedas también se ha previsto un tipo infractor con sanciones de 100 euros por cada dato, conjunto de datos, referidos a cada moneda virtual, individualmente considerada, según su clase, con un mínimo, en este caso, de 1.500 euros. ¿Vale? Bueno, y esto es, en síntesis y a grosso modo, lo que nos cuentan de las monedas virtuales en la Ley General Tributaria. Y yo ya, por último, la disposición, bueno, aquí hay un tema, esta disposición adicional 22 es una cuestión también de menor importancia. Aquí lo único que se está planteando es que el periodo de tiempo de conservación de las instituciones financieras de pruebas documentales antes era de 4 años, coincidiendo un poco con lo que es el periodo de prescripción, y ahora pasará a 5 años. ¿Vale? Bueno, y esto es lo más relevante que tenemos en procedimiento tributario. No es poco, hay que digerirlo poco a poco. Requiere un proceso de adaptación porque se han modificado normas, reglas que llevaban vigentes y operativas muchos años con nosotros, ¿vale? Y yo, qué mejor manera de concluir este primer bloque de procedimiento tributario que con una crítica. Soy un criticón, ¿vale? Una crítica de las muchas que merece esta reforma. Yo les quiero hacer una observación porque en enero de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a decir que los tribunales económico-administrativos españoles no gozaban, no tienen el nivel de independencia suficiente y necesario como para equipararse a los tribunales ordinarios de justicia. Esto en lo que respecta a poder plantear cuestiones de carácter prejudicial, ¿vale? Es decir, nos dijeron que los tribunales regionales y el propio Central de Madrid son los mismos señores de la agencia tributaria disfrazados de jueces, sin serlo, y que por lo tanto instar o plantear cuestiones prejudiciales. Entonces, siendo esto así, pues hombre, hubiese sido todo un detalle, ya que se ponen a reformar la Ley General Tributaria, eliminar de nuestro ordenamiento jurídico el artículo 237, ordinal tercero, que precisamente establece una previsión legal para que los tribunales económico-administrativos puedan plantear esta serie de cuestiones prejudiciales, ¿vale? Esto, al final, es una incongruencia, una antinomía flagrante que podían haber resuelto y no lo han hecho. Y la cosa tiene guasa. La cosa tiene guasa porque el Tribunal Supremo tiene pendiente en este momento de resolver un recurso de casación en el que se va a determinar precisamente si, a la luz de esa sentencia que les cito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando sea necesario poder recurrir cuestiones prejudiciales, nuestras normas, nuestros impuestos patrios no se adapten a la normativa comunitaria y se tenga que plantear esta cuestión prejudicial, si tenemos que agotar forzosamente la vía administrativa con carácter previo a la judicial, o directamente podemos ir a la vía judicial habida cuenta de que en este caso nos han dicho que no pintan nada, ¿vale? Bueno, pues esto, aquí hay un auto, lo puedo compartir con cualquiera de ustedes, en el que se va a dirimir esta cuestión. Lo tengo por aquí. Además, me lo ha facilitado, he tenido acceso a él de primera mano gracias a la amabilidad y generosidad del señor Antonio Puentes, brillante fiscalista donde los haya. Es el responsable del contencioso administrativo de Video España, que la ha compartido conmigo. La tengo aquí a disposición de quien quiera ojearla, ¿vale? Y hasta aquí un poco el tema de procedimiento tributario, ¿vale? Yo tenía intención, no sé si nos hemos alargado mucho, Jaume, tú dirás. Teníamos previsto acabar a las 11, son las 10:40, tenemos 20 minutos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no se ha planteado ninguna pregunta por el chat de momento. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir o podéis hablar. Si nos mandan, si ahora no
esto hay que digerirlo un poquito. Cualquier cuestión que pueda surgir, compartimos slides, si te parece, Jaume. Después de todo esto, quizá otro día tenemos que hacer una webinar de qué pasa, ¿no? Si nos queremos ir a otro país con una legislación menos Bueno, agresiva. en cierto modo, ahora hablaremos de esto con el exit tax. Ahora hablaremos un El poquito exit de esta tax, cuestión. pero el que pueda irse, pues quizás se va a ir, ¿no? del Sí, país. es que ni siquiera para eso estamos libres de... En fin, ahora hablaremos de esto. Si te parece, concluyo con estas dos. Tengo dos pinceladas. Hablamos del exit tax y de sociedades y Sí. si tenéis alguna pregunta, pues podéis plantearla cuando queráis. Vale, pues vamos a por ello. Aquí con el exit tax y esto de la transparencia fiscal internacional, son las dos pinceladas que se han planteado en este proyecto de ley en tramitación parlamentaria. Ya ha superado, ya tenemos el visto bueno del Congreso, a ver qué pasa en el Senado. Ya parece que la cosa está finiquitada, vamos a ver. Y estas son las dos cuestiones que básicamente se abordan desde la perspectiva del impuesto sobre sociedades. El exit tax, que está actualmente en el artículo 19.1 de la ley del impuesto, de la ley 27/14, donde aquí se prevé que en caso de pérdida de residencia fiscal en España, la sociedad debe integrar en su base imponible la diferencia entre el valor de mercado de los bienes y el valor fiscal, ¿vale?, de todos los elementos patrimoniales que integren su haber social, para entendernos, ¿vale? Es decir, cuando yo me voy de España a otro país de la Unión Europea, a los 6 meses más 25 días del cierre de la hoja registral, se produce una liquidación tributaria de facto. Y claro, cuando yo muchas veces me meto, en ocasiones, con la arquitectura institucional de esta Europa que hemos concebido, ¿no?, como espacio común de integración económica, no es porque yo me quiera poner melancólico, es por estas cuestiones, ¿no?, estos pequeños detalles. Porque fíjense, uno de los principios rectores de la Unión Europea es el de la libre circulación y movilidad de factores productivos, entre otros, la de las personas, ¿vale? Esto está consagrado en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y claro, si yo aquí resulta que para hacer las maletas y marcharme antes tengo que pasar por caja, estamos hablando precisamente de libertad, al menos en términos económicos. Libertad ninguna, porque yo para irme tengo que pagar, con lo cual yo no sé si esto está muy en línea, no lo sé, ¿vale?, con estos postulados neoclásicos de la Unión Europea. Pero en fin, así están las cosas. Hasta ahora, ¿qué ocurría? Cuando el traslado tenía como destino otro Estado miembro de la Unión Europea o del espacio económico europeo, con el que pudiera existir un efectivo intercambio de información, lo que se producía hasta ahora era una suspensión de esa deuda tributaria derivada de la liquidación del exit tax. Quedaba congelada en el limbo siempre y cuando no se produjese una transmisión ulterior. Es decir, yo me marcho a Francia, me quedo en Francia, que es un país de la Unión Europea. Pues bueno, en la medida en que yo, una vez estando ya como residente fiscal en Francia, no vendiera nada a un tercero, pues esa liquidación del exit tax quedaba suspendida, in eternum, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué pasa ahora con este proyecto de ley? Pues lo que se prevé es que esta cuota tributaria no pueda ser aplazada in eternum, ¿vale?, sino que se tenga que pagar, se tenga que liquidar sí o sí. Y únicamente lo que se plantea aquí es la posibilidad de fraccionar por quintas partes iguales. ¿Vale? Es una opción de poder pagar, digamos, en cómodos plazos, pero nada más. De manera que la primera fracción se debe ingresar al presentar la declaración del periodo impositivo
que se haya concluido con ocasión del cambio de residencia fiscal, y el resto pues se irá ingresando de forma sucesiva transcurrido un año de finalización del plazo voluntario de esa declaración, que corresponde al último periodo impositivo del cierre de la hoja registral. Esto es el sayonara baby, me voy, pero pase usted por caja, ¿vale? Y bueno, no contentos con esta cuestión, han contemplado también que el fraccionamiento del pago por quintas partes pueda perder esa vigencia de forma total o de forma parcial en algunos casos en los cuales esos elementos tributarios o patrimoniales, mejor dicho, sean transmitidos o cedidos a terceros, ¿vale? O se trasladen a otros estados fuera de la Unión Europea o del espacio económico europeo. Y esto es, en esencia, para mí, lo más relevante de esta barrera de salida del exit tax. Para mí un concepto controvertido donde los haya. Controvertido donde los haya porque, vuelvo a insistir, para mí esto no choca un poco con ese espíritu pasional, ¿no? que tenemos aquí y que gravita en torno a, o que sostiene esa arquitectura institucional de la Unión Europea como espacio de integración económica, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el exit tax, es lo que han planteado. Y en cuanto al tema de transparencia fiscal internacional, bueno, la estructura del régimen es similar a la actual. Esto está regulado en el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, pero aquí se han planteado algunas modificaciones significativas, ¿no? Esto no lo he dicho, no está en las slides, pero bueno, lo podemos incorporar posteriormente en las que podamos poner en circulación, ¿vale? Pero bueno, aquí muy sucintamente lo que se está planteando por un lado es una ampliación de lo que es el ámbito objetivo, incluyendo dentro de esa transparencia fiscal internacional a rentas no empresariales que se hayan obtenido a través de establecimientos permanentes en el extranjero, cosa que hasta ahora no ocurría, siempre que hayan soportado un gravamen de naturaleza idéntica, análoga, la coletilla habitual, no inferior al 75% del que hubiera correspondido en España. Se incluyen también dos nuevos supuestos de rentas no empresariales. Por un lado, las procedentes de, cito textualmente, actividades de seguros, crediticias, operaciones de arrendamiento financiero y otras actividades financieras realizadas con entidades no vinculadas, excepto cuando la actividad se pueda considerar como empresarial. Bueno, se añade esta colecta y añade otra de operaciones vinculadas con no residentes o establecimientos permanentes en los que estos últimos puedan aportar, añadir un valor económico escaso o nulo, ¿vale? Es decir, cuando no pinten nada, ¿vale? Y luego, finalmente, en relación con las rentas de actividades crediticias, financieras, aseguradoras y de prestación o de servicios realizadas, y también les cito textualmente, directa o indirectamente con personas o entidades residentes vinculadas, aquí la inclusión será obligatoria siempre que las operaciones con terceros no supongan al menos 2/3 partes del total de los ingresos de esta entidad participada, ¿vale? Aquí el cambio está en que este porcentaje hasta ahora, el vigente actualmente es el 50%, y ahora este 50% pasa al 66%, si no me equivoco, que es el equivalente a las 2/3 partes, ¿vale? Y bueno, en relación con las entidades de tipo holding, pues bueno, aquí también se incluyen dos medidas relevantes. Los dividendos y plusvalías no se imputaban hasta ahora cuando derivaban de una participación de al menos el 5%, que se hubiera poseído durante al menos un año de forma ininterrumpida. Pues bueno, ahora eliminan de tal manera que estos dividendos y rentas derivadas de la transmisión pues también se tendrán que imputar en el lote,
¿vale? En esa transparencia fiscal, ¿vale? Entonces, bueno, el régimen vigente viene exigiendo la imputación de todas las rentas de la entidad no residente cuando ésta, de alguna manera, pues no dispone de esa organización de medios materiales, humanos, para la realización de su actividad. Pues bueno, también se va a eliminar ahora esta excepción, por lo que si la entidad participada no tiene una organización de medios materiales y personales adecuada, también deberá imputar todas sus rentas, incluidos los dividendos y rentas derivadas de la transmisión. Es decir, que en el caso de dividendos y rentas derivadas de transmisión, aunque tengamos esa estructura de medios materiales, pues podrá resultar afecta a la transparencia fiscal internacional. Entonces, aquí, como no podía faltar nunca la polémica, hay una disposición final cuarta en la cual se establece que estas modificaciones tendrán eficacia, surtirán efectos retroactivos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 20 y no concluidos antes de la entrada en vigor de esta ley, que sabe Dios cuándo será, ¿no? Y esto, según cuentan los expertos, yo no lo soy, nos dicen que esto tiene visos de retroactividad impropia, ¿vale? Es decir, que aquí el Tribunal Constitucional puede ser que acabe diciendo algo, ¿vale? Acabe diciendo la suya. Porque claro, aquí lo que nos están diciendo es que los dividendos, ¿vale? Tributarán, se verán afectos a la limitación del 95% que se ha establecido en el artículo 21 de la ley, ¿vale? Con la Ley de Presupuestos Generales de Estado, que esto ya es una medida vigente, operativa, pues bueno, con arreglo a esta transparencia fiscal, todos esos dividendos que se puedan poner de manifiesto con motivo de esta modificación legislativa en el 2020, pues se van teóricamente en puridad, ¿vale? Salvo que lleguen tarde por periodo de liquidación, pues se deberían incluir en la base imponible y quedarían afectos por la limitación esta del 95% de los dividendos que opera ya en el artículo 21. Y bueno, hasta aquí un poco lo que tenía pensado explicarles, trasladarles, como siempre, a su entera disposición para cualquier duda, aclaración, tema que pueda surgir. Se me ocurre, como ya he dicho, poner en circulación todo este material, las sentencias, este auto de casación que tengo por aquí, las slides y el material, y si a partir de aquí tienen alguna cuestión y la quieren plantear por email, pues daremos respuesta siempre a la mayor brevedad. Vale. Y este es un poco el tema, que no es poca cosa, ¿eh? Aquí hay para un ratito, para entretenerse un rato. Muchas gracias, José Manuel. No hay preguntas, no sé si no. Bueno, esto no sé si es bueno o es malo. Les da vergüenza o regular. A ver, son temas densos, ¿eh? A ver, son temas técnicos, lo siento, pero son los preceptos legales que se han planteado. Entonces esto hay que digerirlo con tiempo y ya digo, yo quedo a disposición de cualquiera que quiera plantear dudas o que, en fin, tenga cualquier punto. Muy bien, si tenéis cualquier duda podéis enviarlas a este correo que veis en pantalla, gc@gc.group, y bueno, responderemos tan pronto como lo veamos y tengamos la respuesta. Una posible buena noticia es que ayer leía una sentencia que dejaba en stand-by la sentencia justamente a la espera de la resolución del 720 en la Unión Europea, así que supongo que esto estará al caer y nos dará cierta tranquilidad a todos, porque... Correcto. Cierto, bueno, esto no todos son malas noticias. ¿Eh? No todos son malas noticias. No todos son malas noticias.
Aunque bueno, yo para mí, en realidad esto de antielusivo, poco. Aquí lo que se ha planteado en su congreso principal, y en mi modesta opinión, es una subida impositiva encubierta a todas luces, porque es que hoy hemos hablado de procedimiento tributario, pero es que tenemos sociedades, tenemos renta, tenemos impuestos especiales, tenemos IVA, tenemos IGI, tenemos todo. Normativa catastral. Es que ya digo, no se han olvidado nada, no han dejado nada en el tintero. Así que bueno, hay tela que cortar. Aunque bueno, efectivamente no todos son malas noticias. A los temas prácticos, bueno, aparte de las aplicaciones, que todavía no ha salido el reglamento, o sea que no hay ninguna aplicación que esté de momento homologada, pero bueno, que los que tengáis un software hecho a medida, pues esto habrá que mirarlo mucho. Los que tengan un software estándar seguramente no tendrán problema con alguna actualización del distribuidor del fabricante, no habrá problema, pero los que no tengan un software estándar y actualizado, obviamente pagando la licencia, Sobre todo, yo creo que tendrán que aquí pensar en cambiarlo. hay una cuestión que me llama poderosamente la atención a mí, porque si os fijáis, ahora los contables tienen que ser dioses del Olimpo. O sea, tú ahora no te puedes equivocar, porque si no puedes borrar un asiento, si yo me equivoco, introduzco mal un asiento, me equivoco porque soy humano, oiga. Entonces, no puedo borrar un asiento, que parece ser, yo por lo menos he oído campanas, me parece que la cosa pasa por aquí, entre otras cuestiones, ¿no? Pues si no puedo borrar un asiento, entonces pues la única opción será introducir un contraasiento contable que invalide, que inhiba el anterior o ser, bueno, pues eso, un Dios Es, es- omnipresente, todopoderoso y no me equivoque nunca, ¿no? En esto fin, ya hay aplicaciones como SAP y Navision que hace años que funcionan así ya, y es ya. verdad que en principio si el contable no se equivoca no hay problema, pero sí que si se equivoca pues queda retratado quien ha metido mal el asiento. Pero bueno, desde el punto de vista Vamos, del auditor nos está muy bien, como auditores nos parece bien. sí, Pero es sí. verdad que nos obliguen a cumplir con esto, pues es un poco inquisidor, ¿no? Hombre, sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Si nos equivocamos vamos al infierno o pagamos esto, que es que además es que es una brutalidad. Es que es vandálico, es que a mí me parece completamente fuera de lugar, pero bueno, ahí está. Otro punto que creo que no hemos comentado es que los cobros en efectivo, que ahora Sí, ya no pueden ser superiores a 1.000 euros para aquellas empresas o negocios que todavía cobren cobren en efectivo. Y es una tienda, una joyería, un concesionario de vehículos, ¿no? Que ahora pasa de 2.500 a 1.000. sí. Bueno, sobre esta cuestión también hay algunas sentencias curiosas del Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, en efectivo no, pero ¿y si te doy un cheque al portador sin barrar? Entonces, ¿esto es efectivo? ¿No es efectivo? Esto también ha tenido su enjundia jurisprudencial. Es curioso, se saca punta de todo, se discute todo en este mundillo. Ya les compartiré estas sentencias. No equiparan en esta ley las criptomonedas todavía con el efectivo, ¿no? O sea, sí te puedo pagar No, no, 1.000 no, euros que en yo sepa, Bitcoin, no. pero no en Yo efectivo. supongo que, a ver, en la adicional 18ª van a poner un poco el contenido que hemos visto, pero yo entiendo que aquí tendrá que haber alguna modificación más exhaustiva, más pormenorizada, porque, bueno, es un tema que está cogiendo una masa crítica brutal. O sea, esto se está extendiendo como la peste porcina. O sea, ahora mismo, al final, yo creo que acabaremos pagando todos con monedas virtuales. El dinero fiduciario se va a acabar, es que se va a acabar en breve, porque si encima nos penalizan y cada vez es más restrictivo, entonces, pues bueno, todo estará en la nube, por ahí, desperdigado, ¿no? Con lo Es- cual yo entiendo que acabarán desarrollando una legislación ad hoc para todas estas cuestiones.
Está claro que la moneda futuro es virtual, lo que no está claro es ni qué moneda será, ni cómo estará regulada, ni cuál será la más fiable, ¿no? Porque las que hay ahora actualmente, como no tienen ningún tipo de regulación, bueno, están muy bien como activos financieros y que puede sacar una rentabilidad o perder todo lo que has metido, pero no tienes ningún tipo de garantía de nada, ¿no? O sea que como inversión, pues bueno, pues algunos le están sacando rendimiento o no, y como moneda pues todavía no se ve tanto uso. Hay algunas monedas que sí que están un poco más reguladas, que son de ámbito más local y que están funcionando bien, pero no tienen obviamente estos vaivenes de subidas y bajadas de precio, Ya. no sé si con alguna explicación detrás, pero bueno. Muy bien, pues no sé si, bueno, no hay más preguntas, estamos en tiempo. Hemos recortado un poquito, pero nos hemos retrasado al empezar. Pero vaya, no sé si no queréis decir nada más, pues lo dejaremos aquí, ¿no? Muy Sí. bien, Pues, pues un placer. gracias. Gracias por conectaros y bueno, a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias. Quedará Venga, registrado esto en nuestro canal de YouTube, así que dentro de un rato lo tendréis ahí disponible. Y también a los que no han podido conectarse con este cambio de última hora de plataforma. de acuerdo. Muchas gracias, Jaume. Gracias, Y a hasta. todos por Muchas conectaros. gracias. Gracias. Gracias.